Veterana de 90 años intimidada por motociclistas hasta que hace una impactante llamada telefónica. Margaret Maggie Thompson había visto mucho en sus 90 años. Había servido como enfermera de campaña en la Segunda Guerra Mundial. Había curado a soldados heridos y había presenciado tanto los horrores como los triunfos de la humanidad. La vida la había hecho fuerte. Pero nada podría haberla preparado para lo que enfrentó esa fatídica tarde en su tranquila casa de campo. Maggie vivía sola en una pequeña casa desgastada por el tiempo en las afueras de la ciudad. Su esposo Robert había fallecido hace años y sus hijos vivían al otro lado del país. A pesar de su edad, se las arreglaba bien cuidando su jardín de flores y leyendo cartas de sus nietos. Pero últimamente los problemas habían llegado en forma de una pandilla de motociclistas ruidosos. El tormento comienza. El grupo de motociclistas se hacía llamar los Perros Negros. Han estado merodeando las afueras de la ciudad durante meses, aterrorizando a los lugareños con conducción imprudente y motores ruidosos. Pero no fue hasta que pusieron sus miras en Maggie que las cosas tomaron un giro más oscuro. Al principio fueron pequeñas cosas. Una botella de cerveza rota en su camino de entrada. Basura arrojada a su patio. Entonces empezaron a acelerar sus motores tarde en la noche afuera de su casa haciendo que sus ventanas vibraran. Maggie se negó a ser intimidada pero sabía que la estaban probando tratando de quebrar su espíritu. Una noche salió arrastrando los pies a su porche y llamó a la pandilla que se había reunido al otro lado de la calle. ¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer que acosar a una anciana?, preguntó con voz firme pero tranquila. Los motociclistas rieron. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba espesa y un tatuaje de un lobo en su brazo, dio un paso adelante. Solo pensamos que es gracioso, abuela, se burló. Esta casa, este terreno ya no es para alguien como tú. Tal vez es hora de que te mudes. Los ojos de Maggie se entrecerraron. Ella sabía de qué se trataba. Habían rumores flotando de que un desarrollador quería comprar su terreno, pero ella había rechazado todas las ofertas. Esta pandilla no solo la estaba acosando por diversión, querían que se fuera la gota que colmó el vaso. Una noche las cosas tomaron un giro aterrador. Los motociclistas no solo hicieron ruido, montaron sus motocicletas en su césped destrozando sus macizos de flores. Maggie se quedó parada en su porche agarrando su bastón. La furia ardía en sus venas cuando los vio pintar con aerosol palabras vulgares en su cerca. Supo que tenía que actuar. Fue entonces cuando hizo la llamada telefónica, la impactante llamada. Maggie cogió un viejo teléfono de disco dentro de su casa. Aunque sus dedos estaban arrugados por la edad, marcó con precisión. Cuando el otro extremo contestó, habló en un tono tranquilo y mesurado. Soy Maggie. Necesito un favor. La voz en el otro extremo era profunda y comprensiva. Vamos en camino. Los motociclistas continuaron su destrucción riendo entre ellos. No tenían idea de que en 20 minutos, el lejano estruendo de motocicletas mucho más fuerte y pesado que las suyas llenaría el aire. Los visitantes inesperados, un convoy de motocicletas más grande que cualquier otro que la ciudad hubiera visto, llegó rugiendo por la carretera. Sus motociclistas llevaban chaquetas de cuero a juego adornadas con un símbolo que envió escalofríos por las espinas de los Perros Negros. Eran las Serpientes de Hierro, uno de los clubes de motociclistas más respetados y temidos del país. A diferencia de los Perros Negros, las Serpientes de Hierro tenían un código: no intimidaban a los débiles y nunca olvidaban los suyos. Maggie había salvado la vida del fundador de la Serpiente de Hierro hace décadas cuando era solo un joven soldado en la guerra. A cambio había prometido que si alguna vez necesitaba ayuda solo tenía que llamar y ahora ese favor estaba siendo devuelto. La justicia sirvió al líder de las Serpientes de Hierro, un hombre enorme conocido como Grizzly. Dio un paso al frente, se quitó el casco y miró fijamente a los Perros Negros. Te has estado metiendo con la mujer equivocada, dijo su voz como un trueno. El perro negro tartamudeó algunos tratando de subirse a sus motos, pero no fueron lo suficientemente rápidos. La Serpiente de Hierro los rodeó y en cuestión de momentos la pandilla cobarde corrió por sus vidas dejando atrás sus motos, sus latas de aerosol y su orgullo. Mientras el polvo se asentaba, Maggie bajó de su porche su bastón. Golpeando contra los escalones de madera, se acercó a Grizzly, quien le dio un respetuoso asentimiento. ¿Estás bien, Maggie?, preguntó ella. Sonrió mejor ahora. Esa noche el pueblo estaba más tranquilo de lo que había estado en meses. Los Perros Negros nunca regresaron y Maggie continuó viviendo en su casa en paz de vez en cuando recibía visitas de sus improbables protectores, recordándole que el respeto y la amabilidad nunca fueron olvidados, especialmente entre aquellos que vivían bajo un verdadero código de honor. Un pueblo tranquilo conocido más en los días posteriores a la humillación de los Perros Negros. El pueblo era
Un hervidero de susurros. Nadie había esperado que las serpientes de hierro llegaran como un trueno y barrieran el problema tan fácilmente. La gente del pueblo siempre se había mantenido alejada de los clubes de motociclistas creyendo que eran problemáticos, pero ahora veían algo diferente, un código de honor que ni siquiera las autoridades habían logrado hacer cumplir. Maggie, sin embargo, aún no había terminado. Ella no era del tipo que deja pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de proteger su hogar. Una mañana encontró a Grizzly sentado en su porche bebiendo una taza de café que le había preparado. Sé que lo intentarán de nuevo, dijo Maggie mirando la cerca en ruinas que los perros negros habían vandalizado. Grizzly asintió. Probablemente a las serpientes como ellas no les gusta ser avergonzadas. Maggie tomó un sorbo lento de su té. Entonces es hora de asegurarse de que nunca regresen preparando la trampa. Maggie había estado presente el tiempo suficiente para saber que algunas peleas no se pueden ganar solo con fuerza. Esto requería una estrategia. Metió la mano en una vieja caja de madera junto a su mecedora y sacó un cuaderno de cuero desgastado. Tomé notas, dijo Grizzly, levantando una ceja. Notas. Maggie asintió. Cada vez que venían. Observé, noté quiénes eran, de qué dirección venían, incluso sus matrículas. Cuando podía, golpeaba las páginas. Puede que sea viejo, pero no soy ciego. Grizzly se rió entre dientes. Me recuerdas a mi abuela. Maggie sonrió con suficiencia. Debe haber sido una mujer inteligente. Era aterradora. Grizzly admitió que con la información que Maggie había reunido, la serpiente de hierro se puso a trabajar. Rastrearon a los perros negros hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Resultó que la pandilla había estado usando el lugar para actividades ilegales, bicicletas robadas, tráfico de drogas e incluso tráfico de armas. Grizzly hizo una llamada propia a un contacto con la escasa policía. Aunque las serpientes de hierro tenían reputación de andar en la línea entre la ley y los forajidos, no toleraban a quienes lastimaban a los inocentes. El enfrentamiento final, una semana después, los perros negros regresaron. Esta vez no solo buscaban asustar a Maggie, querían venganza. Era pasada la medianoche cuando el lejano estruendo de las motocicletas los atravesó. La noche quieta. Maggie, despierta como siempre, se quedó junto a su ventana observando que han vuelto. Dijo en su teléfono: «Quédate dentro, Maggie». Respondió Grizzly. Los perros negros pensaron que estaban siendo inteligentes. Apagaron sus motores unas cuantas casas más allá, arrastrándose hacia la propiedad de Maggie al amparo de la oscuridad. Uno de ellos sacó una lata de gasolina, otro sostenía una cadena, pero antes de que pudieran llegar a su cerca los faros inundaron la calle. No solo uno, no solo dos docenas. Las serpientes de hierro habían llegado y esta vez no estaban allí solo para asustar a nadie, estaban aquí para acabar con las cosas. El líder de los perros negros, el hombre corpulento con el tatuaje de lobo, se congeló cuando Grizzly salió de las sombras. «No aprendiste la lección, ¿verdad?», dijo Grizzly sacudiendo la cabeza. El perro negro se escabulló, pero era demasiado tarde. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Las autoridades habían sido avisadas y las serpientes se habían asegurado de que la evidencia estuviera allí. Uno por uno los perros negros fueron acorralados. Algunos corrieron, algunos pelearon, pero ninguno escapó. La casa de un héroe. Al amanecer, el único sonido en la calle de Maggie era el canto de los pájaros en los árboles. Grizzly estaba de pie junto a su porche mirando la cerca recién reparada. Las serpientes de hierro la habían arreglado ellas mismas. «Nadie te molestará otra vez», dijo Maggie. Le dio una palmadita en el brazo. «Nunca dudé de ti», con una sonrisa. Grizzly le entregó algo, una pequeña insignia plateada con la forma de una serpiente enroscada alrededor de una espada. «¿Qué es esto?», preguntó en señal de respeto. Grizzly dijo que no mucha gente puede decir que tiene a las serpientes cuidándoles las espaldas. Maggie se rió entre dientes prendiéndose la insignia en el suéter. «Parece que tengo una nueva familia». Grizzly asintió. «Cuando nos necesites ya sabes qué hacer con eso». Los motociclistas se alejaron hacia el amanecer dejando atrás un pueblo que nunca olvidaría lo que pasó. La historia de una anciana, una poderosa llamada telefónica y los motociclistas que aprendieron que algunas batallas no valían la pena pelear. Y en cuanto a Maggie, volvió a cuidar su jardín bebiendo su té y viviendo su vida porque sabía sin lugar a dudas que nunca volvería a estar sola. Un legado recordado. Las semanas posteriores al enfrentamiento final, donde la Maggie más pacífica había conocido en años, los perros negros se habían ido, sus líderes encerrados y sus miembros restantes dispersos por la ciudad. Una vez indecisos sobre las serpientes de hierro, ahora los miraban con un respeto
Renovado, Maggie a pesar de todo volvió a su vida normal, todavía se despertaba al amanecer, cuidaba sus flores y disfrutaba de su té de la mañana en el porche, pero ahora había pequeñas señales de que su vida había cambiado de vez en cuando. Una motocicleta retumbaba por la calle, disminuía la velocidad a un paso respetuoso frente a su casa y asentía rápidamente antes de seguir adelante. Tenía protección ahora, pero el tiempo como siempre avanza. El último viaje. Una fresca mañana de otoño, Maggie se sentó en su porche envuelta en un grueso show viendo bailar a The Golden Leaves en el viento. Sonrió mientras pasaba los dedos sobre la pequeña insignia plateada que Grizzly le había dado. Se sentía cansada, no el tipo habitual de cansancio que viene con la edad, sino algo más profundo. Sabía que su hora estaba cerca. En lugar de miedo había paz. Cogió su teléfono, sus dedos ahora más libres pero aún firmes, y marcó un número familiar. Grizzly respondió de inmediato. Maggie se rió suavemente. Creo que es hora, querida. Hubo silencio en el otro extremo, luego una voz profunda y firme. Estoy en mi camino. La procesión. La ciudad nunca había visto un funeral como ese. Las calles estaban llenas de gente, comerciantes, vecinos, veteranos, incluso el sheriff, pero lo que realmente lo diferenciaba era la vista que se cernía sobre el horizonte. Filas y filas de motocicletas, sus conductores vestidos de solemnes, motores negros zumbando al unísono como una canción del recuerdo. Al frente de la procesión cabalgaba Grizzly cargando algo precioso, la insignia plateada de Maggie prendida en su chaleco de cuero. No solo asistieron, la escoltaron. Su coche fúnebre estaba flanqueado por motociclistas por todos lados mientras cabalgaban por la ciudad, pasando por su amada casa, pasando por el jardín que ella había cuidado con tanto cuidado, pasando por las calles que había luchado por proteger. Y cuando llegaron al cementerio, los motores se callaron. Grizzly dio un paso adelante, quitándose el casco, revelando ojos que por primera vez en años tenían el brillo de las lágrimas no derramadas. Colocó la insignia plateada encima de su ataúd y respiró hondo. Ella era una de nosotros, dijo, su voz áspera pero firme, y ella siempre será una promesa cumplida. Después de la ceremonia, las serpientes de hierro no solo se fueron y olvidaron, cumplieron su promesa. La casa de Maggie permaneció intacta, su jardín cuidado por manos invisibles, y cada año en el aniversario de su fallecimiento, una sola insignia de plata se dejaba en su porche, un tributo silencioso a la mujer que había cambiado sus vidas. Ella había sido más que una veterana, más que una anciana en un pequeño pueblo. Ella había sido familia, y la familia es para siempre.